El tema de hoy, que es una de las cosas más, no complicadas, pero creo que sí más controversiales de los últimos años o de mucho tiempo, yo creo que de siempre, que hace muchos años, cuando yo escuché que debíamos practicar la santidad al principio de mi caminar con Cristo, me resultó sumamente presuntuoso, me resultó algo que sonaba fantasioso, que la persona que lo decía tal vez estaba equivocada en este concepto, en este sentido, porque decía, pues santo solo Dios y yo no puedo ser santo, por ninguna razón puedo ser santo. Y cuando leíamos en la Biblia que decía a los santos que se encuentran en Roma, a los santos que se encuentran en Éfeso, había un choque en las ideas sobre pensar qué realmente significaba ser santo. Creo que hemos visto en muchas denominaciones que para poder clasificar como santo deberíamos tener cierta vestimenta, deberíamos de tener cierto vocabulario, deberíamos de tener incluso ciertos oficios, porque no todos los oficios podrían ser santos, de que no podríamos nosotros pensar en nuestra realidad, hablando de la iglesia El Shaddai, pensar que todos los que estamos aquí estuviéramos practicando algún tipo de santidad. Y esto cuando leemos sobre todo un verso que vamos a leer al rato, Hebreos 12:14, un verso que muchos se saben de memoria porque dice, sigan la paz con todos o busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual, como dice hermanos, ¿se la saben? Nadie verá al Señor. Cuando nosotros leemos este tema de la santidad y que nadie puede ver a Dios si no es santo, entonces empieza a bajar nuestra moral, empieza a bajar nuestra autoestima, empezamos a preocuparnos y sobre todo lo que solemos hacer los creyentes, tal vez en esta era de la exposición digital y demás, empezamos a simular, empezamos a pretender que somos algo que en realidad, que en el interior no lo somos. A lo largo de las últimas semanas, Dios nos ha estado dirigiendo, porque yo veo que Dios nos está dirigiendo, a hablar de este tema y vamos a tratar de avanzar lo más posible en la mañana de hoy, porque sí, es bastante largo. Hay muchos cantos, incluso cuando pones en YouTube o en cualquiera de tus plataformas para escuchar música y pones alabanzas y de repente llegas con una alabanza con palabras hebreas y empieza con Kadosh. Y empiezas a escuchar que Kadosh significa santo. En el Antiguo Testamento esa palabra se utilizaba mucho. Quiero empezar para hablar de santidad porque lo único que podemos tener como referencia para hablar de santidad, pues es Dios. Sería lo más terrible que me pusiera como ejemplo o pusiera a cualquier persona como ejemplo de santidad, ¿no? El único santo es Dios. Y ahorita vamos a ver por qué digo el único y también por qué Dios nos pide que seamos santos. Como siempre, una imagen generada con inteligencia artificial nos puede ayudar un poquito. En el pasaje de Isaías, en el capítulo 6, se relata cómo el profeta logra ver una visión, y en la visión había un templo, estaba Dios mismo ahí personificado, había serafines, ángeles, pero en particular los serafines decían, santo, santo, santo. Y esta repetición triple siempre ha llevado a muchas ideas, ¿no? Pero era una afirmación de que Dios es santo, y cuando ellos decían Dios es santo, las piedras se movían, el humo salía, la atmósfera se llenaba de un humo, de una gloria de Dios. Y cuando el profeta logra ver esto en el capítulo 6, dice que inmediatamente de cuando los serafines proclamaron la santidad de Dios, enseguida Isaías dijo, ¡ay de mí, que soy un hombre de labios impuros o inmundos! ¡Ay de mí, que soy una persona! Yo he escuchado aquí en nuestro contexto, yo soy de tal lugar y por eso yo soy bien mal hablado. Yo digo las cosas como son, directo a la flecha, al pecho. Yo no me guardo las cosas. Isaías decía esto: yo soy una persona de labios inmundos, mis palabras no son santas
y dijo, he visto a Dios, cómo mis palabras estoy seguro que mis palabras me van a condenar. Imaginemos que somos Isaías y que en este momento nos trasladamos al templo y pudiéramos ver a Dios mismo sentado en su trono y la voz fuerte, tal vez muy grave, diciendo, Santo. Miren qué efecto especial tan genial. Santo, 3 veces, ¿no? Y el humo y se llena y de repente empiezas a sentir escalofríos y que tus vellitos se erizan. Te aseguro que en ese momento tu pecado, mi pecado, se pone enfrente. Y dices, ¿cómo puedo ver a Dios si yo soy así, así, así? Y empezamos a ver nuestra impureza delante de Dios, porque cada vez que hablamos de santidad, en nosotros reflejamos nuestro pecado. Dios es santo. Hay un canto, el canto de Ana, que también hemos estado leyendo. Por eso repito que Dios nos ha estado dirigiendo por acá. En 1 Samuel, en el capítulo 2, en el verso 2, Ana, al recibir la bendición y derramar su corazón y saber que Dios escuchaba y que Dios había concedido su petición, dice, nadie es santo como el Señor. Y fíjense que qué importante que Ana había recibido un milagro, pero no dijo, nadie es poderoso como el Señor, sino dijo, nadie es santo como el Señor. Y toda esta palabra va a tener mucho significado conforme vayamos avanzando. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Es decir, Dios es santo. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Yo creo que si nos ponemos ahorita a preguntar entre nosotros, nos va a sorprender la diversidad de conceptos que tenemos sobre lo que significa santidad, o quién es santo, o qué representa ser santo. Porque, por ejemplo, les digo que he tenido un poquito de experiencia con muchos pastores de nuestra localidad, de nuestra región. Enseguida puedes hasta saber de qué denominación es, porque no te dicen tu nombre, ni te dicen hermano, sino te dicen varón. Hey, varón, gloria a Dios, buenos días, amén. De enseguida dices, ya sé de qué denominaciones. Y nunca lo vas a ver con short, ni con chanclas. O bueno, posiblemente con un pantalón de vestir y unas chanclas así gruesas, grandotas, tipo sandalias con llanta. Pero no lo vas a ver con una playera de la selección, con un short, con su pelo parado en la calle. Porque en muchos casos las iglesias han entendido, y no quiero decir, no es una crítica, sino yo creo que es un error de todos nosotros. Hemos pensado que la santidad viene por afuera, que como me ven, representa cómo estoy por dentro. Pero sabemos que esto no es así. Ahora, la Biblia dice, y son muchísimos versos, no voy a leer todos los versos, se los estoy dejando y aprovechando que ahora tenemos la herramienta del podcast. Bueno, ahí están versos para que cada uno en la casa pueda ir sacando todas las conclusiones posibles. Ahora, voy a llegar a la conclusión. Dios es santo, y la palabra santo o kadosh y todas sus variantes, porque en hebreo, hermanos, por si no lo sabíamos, porque no es nuestro idioma, yo lo sé, no hay sílabas, no hay vocales, son puras consonantes. Y la raíz de la palabra es K-D-S. Y de aquí se derivan un montón: Kadosh, Kadash, Kedes, que es una ciudad, Kedesh también, y muchas van saliendo de acá. Bueno, la palabra santo simplemente significa separado, apartado, diferente, seleccionado. Eso significa santo. Por si todavía no tenemos una idea clara, si nos vamos a ese significado, podemos saber que Dios no es como nosotros. Dios es diferente. ¿Cuántos años tienes? Bueno, Dios no tiene años. ¿Cuál es tu mayor temor? Dios no tiene temor. ¿Cuál es tu mayor debilidad? Dios no tiene debilidad. ¿Cuál es tu pecado más grande? Bueno, Dios no comete pecados. Este es el principio de entender por qué Dios es santo, por qué Dios no es como nosotros, o nosotros no somos como Dios. Dios, en su esencia, en su naturaleza, Él
es santo. Él es separado, Él es puro, Él es perfecto, que nosotros no somos por naturaleza. Y esto es lo importante de la mañana. Nuestra referencia sobre santidad no es ninguna denominación, no es ninguna práctica religiosa. Nuestra referencia es Dios. Y mucho menos, claro, pensar que santo se refiere a alguna estatuilla, ¿no? O a alguna persona que ya murió e hizo un milagro. Santo, la Biblia dice que solo, en este caso, Dios es santo, santo, santo. Y Él, en su diferencia, en su perfección, en su unicidad, Él es bueno, Él es perfecto. Y hay un montón de versos ahí que nos pueden servir para entender que Dios es santo. Ahora, esta es la parte donde empezamos a nosotros a preocuparnos o a temblar. Dios, siendo santo, que es algo que yo no me explico, pero Dios nos pide a nosotros que por naturaleza no somos ni buenos, ni perfectos, ni puros. Dios nos pide que seamos santos. En un principio yo dije, bueno, voy a encontrar 2 versos, 3 versos, pero hermanos, hay un montonal de versos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento donde Dios nos pide que seamos santos. No voy a hablar hoy de chicle, de tabaco, de zapatos, de ropa, de todas las cosas, de oro, de cosas que en otros lugares hemos escuchado que se refieren a santidad. No, vamos a ver qué dice la Biblia, y aquí sí vamos a leer algunos versitos nada más. Levítico 11, verso 44. Yo soy el Señor su Dios, así que conságrense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Y aquí quiero justificar en gran parte la conducta humana, porque si ustedes leen Levítico 11, toda la lista que hay en Levítico 11 son de animales que no debemos de comer y animales que sí debemos de comer. Y al final hay una conclusión, que es la que leímos ahorita, de que dice que no se contaminen y que seamos santos en el consumo de alimentos. Y aquí vuelvo a decir, esta es la justificación porque el movimiento adventista se va por ahí, donde dice, hey, cochinita, desde que comas cochinita es pecado. Tu santidad se fue junto con el primer taco de lechón al horno, de carne asada, de relleno negro, de frijol con puerco y de las 1000 variantes que tenemos aquí en nuestra región de carne de puerco, porque el puerco era un animal inmundo. Y cada vez que nosotros comíamos alguna o comemos alguna de las especies que están aquí clasificadas con un tache de que están prohibidos, tú estás dañando la santidad. Ahora, vamos a llegar en una conclusión al final, pero ahorita vamos a quedarnos solo con esta idea. Dios nos pide que así como Él es santo, nosotros seamos santos. Y solo para no dejar la duda al aire, hermanos, ¿qué creen que desayunó el Señor hoy? ¿Frijol con puerco? A ver, entonces, si Él dice, sean santos como yo soy santo, ¿se está refiriendo a que comamos lo mismo que Él come? Él no come. ¿Qué tiene que ver entonces la carne de puerco con la mantequita tan rica? ¿Qué tiene que ver con nuestra santidad? Bueno, vamos a llegar a algo, pero quiero que nada más dejar claro que aquí, aunque había una serie, y no solo en esta parte, en gran contenido del Antiguo Testamento, había muchas restricciones, cosas que no debes de hacer y cosas que sí puedes hacer, y estaban asociadas con la santidad. No se refiere a que Dios realmente está midiendo la santidad a través de lo que nosotros consumimos, a través de lo que nosotros comemos, ¿no? Bueno, hay muchos versos, dice Levítico 19, en el verso 2, exactamente la misma idea. Respeten todos a su madre y a su padre y observen los sábados, dice,
El Señor ordenó a Moisés que dijera, que hablara con toda la asamblea de los israelitas y dijera: sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y ahora sí, miren, aquí ya no es consumo. Respeten todos a su madre, a su padre, observen mis sábados, yo soy el Señor su Dios. Y continúa cada vez que da una instrucción, dice: yo soy Dios, yo soy el Señor, yo soy Jehová tu Dios. Y a lo último termina diciendo este capítulo, el 19 de Levítico: cumplan todos mis estatutos y obedezcan todas mis leyes, yo soy el Señor. Y de nuevo, Dios pide que seamos santos. Toda la lista que está ahí, entre esos está incluido Hebreos 12:14, que ya lo mencionamos: sigan la paz o busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, esto yo creo que viene siendo una respuesta para muchos que han estado preguntándose a sí mismos: ya le entregué mi vida a Cristo, ok, estoy medio leyendo la Biblia, medio congregándome, medio orando, ¿qué sigue? ¿Cuál es la instrucción de Dios para mí? La instrucción de Dios para ti, después de que Él ha empezado a renovar tu vida, yo tengo, todos tenemos que ser santos. La santidad es parte de nuestra nueva naturaleza, o debe ser parte de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Así que esto nos plantea muchas dudas. A ver, ¿yo soy santo entonces? ¿Yo debo de ser santo? ¿Qué significa ser santo? ¿Significa entonces que me tengo que encerrar en una burbuja, aislarme de todo, no dejar que nadie me toque? Porque si ustedes ven en la lista de la ley, cuando un animal impuro moría y yo lo tocaba, o sea, la taquito de cochinita, el puerquito está muerto, ¿verdad? Así que tú te lo comes, en ese momento ya tu santidad se perdía por un día. Cada día se renovaba, tenías que lavarte y esperar hasta la noche para que se llenara otra vez tu cuadrícula de santidad y volver a cuidarte todo el día de no hacer algo que perdiera tu santidad o que tú perdieras la santidad. Y aquí entonces les puse una imagen porque se me hace tan importante que cuando el Señor Jesús levanta a sus sacerdotes, a Aarón, familia y la descendencia de Aarón, dice que el Señor mandó a que fabricaran hasta una placa de oro, una lámina de oro, y en esa lámina, en nuestra versión Reina Valera dice santidad a Jehová, en el original dice consagrado, separado a Jehová. Y se ponían acá los sacerdotes, así como está ahí en la imagen, una placa con una cinta que estaba amarrada con un cordón azul, y decía en la frente, para que todos lo vieran, consagrado, separado a Jehová. Así como ahorita para el Día del Padre nos van a regalar playeras que digan: este hombre es casado, separado, ¿no? Así, separado, nadie puede tocarlo. Los sacerdotes eran separados y no podías ver, no deberías ver a un sacerdote, por ejemplo, yendo a un bar, detrás de tener múltiples parejas o algo así, sino que el sacerdote debería de estar realmente separado para Dios. Vamos a ver, Levítico 22. ¿Qué significa la santificación, o cómo esa propiedad de Dios, que es esencia de Dios, cómo puede trasladarse a mí? Dice, y ahí sí les dejé en el verso completo, 22:9, los sacerdotes obedecerán lo que he ordenado, y así no pecarán, ni sufrirán la muerte por haber profanado las ofrendas. En este caso, aplicaba las ofrendas. Yo soy el Señor que consagro para mí a los sacerdotes. Ahorita que estamos en el contexto del mundial, tal vez pueda entenderse un poquito esto. No sé en qué país sucedió que una persona estaba viendo la televisión, era un jugador de un país, alguien
puede saber por acá, y recibe la llamada en ese momento en vivo, y resulta que ni siquiera lo había considerado, y le llaman por el director técnico de ese país y le dicen: tú estás seleccionado para jugar en representación de nuestro país, eres parte de la selección. Esa persona se desmayó en el momento en el que recibió la llamada. Tuvieron que ir, llevarlo y atenderlo por los médicos, porque ni siquiera estaba contemplado para formar parte de la selección, y de repente le llaman y le dicen: estás seleccionado. Bueno, para que se entienda esto, santificación, o el proceso de que nosotros tengamos santidad, que nosotros estemos apartados, no es personal. No es que digas: oh, hoy me he decidido, a partir de hoy voy a ser santo, a partir de hoy me voy a apartar para Dios. Lo primero que tenemos que entender es que Dios nos santifica. Dios es el que nos elige, Dios es el que nos aparta, Dios es el que nos da ese llamado. Y esto parece algo absurdo o parece algo que no tiene mucha importancia, pero la realidad es que sí la tiene. ¿Qué significa? Que, imaginemos de nuevo, estás acá y te llama, ¿quién es el director técnico de México ahorita? Javier Aguirre, ok, y te llama y te dice: eres seleccionado para jugar en el Mundial. Si a mí me llamaran en este momento, ojalá no que entre una llamada y conteste y sea Aguirre, yo diría: ¿en serio a mí? Con todo mi pancita, con todo y de que nunca he jugado en un fútbol profesional, de que estoy chaparro en comparación, bueno, de por sí soy chaparro, pero con los de fútbol más chaparro todavía. ¿De verdad a mí? Creo que si entendiéramos que Dios no nos elige para ser santos porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Yo me imagino llegando ahí a la selección, no tengo idea de quiénes son los que están en la selección ahorita, pero yo me imagino llegando con mi camisa, mis tenis, así, y me van a ver como bicho raro en la selección. Pero yo voy a decir: a mí me convocó el jefe, aunque sea en la banca, aunque sea para tirar agua, pero si a mí me llamó el director técnico, yo soy parte de la selección. Amén. ¿Eres bueno? No, no eres bueno. Yo tampoco soy bueno. ¿Cometes errores? Sí, un montón. Nos equivocamos. Es más, hasta podemos rechazar ese llamado. Pero eso no significa que Dios no nos haya escogido, seleccionado y apartado para ser suyo. La santificación se refiere a esa elección de Dios para separarnos como suyos, como su pueblo, como propiedad de Él. Repito el verso del Levítico 22. Los sacerdotes obedecerán, es exacto como está, y nada más lo estoy corroborando. Los sacerdotes obedecerán lo que he ordenado, y así no pecarán ni sufrirán la muerte por haber profanado las ofrendas. Yo soy el Señor que consagro para mí a los sacerdotes. Y recordemos, ¿quiénes fueron elegidos para ser sacerdotes? Los hijos de Aarón. Ellos decidieron ser sacerdotes. Antes de nacer dijeron: cuando yo nazca voy a ser... No, Dios ya había elegido a la familia de Aarón para ser sacerdotes y para estar separados para servir a Dios. Lo mismo pasa con nosotros. Aún sin importar nuestro pasado, sin importar dónde nacimos, los errores que hemos cometido, las veces que le hemos dado la espalda a Dios, el Señor nos ha escogido para separarnos, para consagrarnos, para hacernos como Él es. Y esto es lo importante. Yo no soy por naturaleza como es Dios, porque la naturaleza de Dios es única. Nadie es como Dios. Pero nosotros tenemos una naturaleza que Romanos 7 nos dice que es una naturaleza pecaminosa, con inclinación hacia el mal, con algo arraigado en nuestra piel, en nuestra carne, que nos lleva constantemente a cometer errores. ¿Cómo Dios entonces puede santificarnos? Bien, Él nos va a elegir para separarnos y hacernos como Él es. ¿Cómo Él es? Bueno, perfecto, justo. Suena muy fuerte. Que yo sea bueno, que yo sea perfecto, que yo sea puro como es Dios. No eres por naturaleza. Precisamente por eso el Señor te santifica. El Señor nos escoge, nos toma para hacer de nosotros algo mejor.
Ahora, en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, en el capítulo 6, verso 11, porque el Antiguo está muy bonito porque nos ayuda como que a entender las bases, pero cuando nosotros pasamos al Nuevo Testamento, empezamos incluso a chocar muchas de esas ideas del Antiguo Testamento con ideas que ahora vemos o cosas que nosotros experimentamos en el Nuevo Testamento. Dice entonces, esto eran algunos, y hay una lista, antes del verso 11 hay una lista de que dice los borrachos, los avaros, los idólatras, los que se acuestan con varones, etcétera, etcétera. Hay una lista larga, y dice, y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. No recuerdo si fue esta o la siguiente que les voy a compartir, pero cuando estaba reflexionando bastante en mi naturaleza, en mi realidad, en mis defectos, no había otra opción que conmoverse para entender que Dios realmente es muy bueno, porque Él extiende su mano para separarnos y decir, yo sé que no eres como yo, pero yo te voy a hacer como yo. Tu naturaleza es lo opuesto a mi naturaleza, pero soy tan bueno, dice Dios, que a pesar de ser como eres, yo primero te voy a alabar. Y repito otra vez, Dios nos ha estado guiando por esto. Números 31, lo leímos hace 2 o 3 semanas, voy a leer esta parte otra vez, Números 31, que recuerden, es cuando Moisés está a punto, ya pocos días, semanas, meses de partir, y el Señor le dice, anda, haz guerra con Madián. Y cuando regresaron con el botín, después de haber agarrado todo, y dice en el verso 51, Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron todos los artículos de oro. Entonces cada uno de ellos empezó a recoger todas las cosas que habían ganado. Y dice en el verso 21, el sacerdote Eleazar, fíjense, fueron a la guerra, recibieron una promesa de parte de Dios, y había un sacerdote. ¿Quién era un sacerdote? Una persona que había sido elegida, separada, escogida para Dios. Dijo a los soldados que habían ido a la guerra, esto es lo que manda la ley que el Señor entregó a Moisés: oro, plata, bronce, hierro, estaño, plomo y todo lo que resista al fuego debe ser pasado por el fuego para purificarse, pero también deberá limpiarse con las aguas de la purificación. Todo lo que no resista el fuego deberá pasar por las aguas de la purificación. Es decir, Dios ya me separó, ok, perfecto. ¿Qué hago? ¿Sigo con mi vida normal? ¿Sigo consumiendo ese contenido en las redes? ¿Sigo teniendo ese tipo de pláticas? ¿Sigo teniendo ese tipo de pensamiento que es más parecido a los que no conocen a Dios que a Dios mismo? ¿Qué hago para poder honrar ese llamado? ¿O cómo funciona la santificación si Dios ya me eligió? ¿Cómo es que Él me va transformando? Hace semanas dijimos que Dios nos pone en un proceso. Hoy este proceso lo vamos a aclarar con una palabra más teológica. Dios nos purifica, Dios nos santifica. ¿Y cómo? Pasando por el fuego y por el agua. ¿Para qué? Hermanos, ¿cuántas veces ponen ustedes una ropa antes de tirarla? ¿Una? ¿Dos? ¿Por qué no tiran su ropa, hermanos? Si ya se la pusieron, si ya está sucia, ¿qué hacemos? La lavamos. ¿Por qué lavamos la toalla si nos acabamos de bañar? ¿Por qué se ensucia la toalla si ya te bañaste? No se supone que estás saliendo limpiecito. ¿Por qué lavamos las toallas? El punto es que se entiende que las cosas se deben de lavar para que yo las pueda usar de nuevo. Y mucho más en el área de la comida, ¿no? Nadie usaría la misma cuchara o la misma sartén o la misma cosa, incluso hasta momentos después de usarlo. Lo lavamos para quitarle toda la contaminación. Y luego lo volvemos a usar. ¿Por qué no lo dejamos así? ¿Por qué no decimos, ya lo lavé una vez, ya estuvo? Porque, hermanos, se va a ensuciar. ¿Por qué se nos hace tan difícil entender que cuando Dios nos llama a santidad, no es una pastilla que nos tomamos y automáticamente a partir de ahí, como si fuéramos un robotito de cuerda, todos nos vamos a ir por el mismo camino derechito, sin atrasarnos, sin desviarnos,
sin tropezar? ¿Por qué no entendemos que al ratito me voy a contaminar con algo? Al ratito algo me va a ensuciar la mente, las palabras, el corazón, lo que sea. ¿Y qué es lo que hay que hacer para practicar y seguir siendo separado para Dios? Tendría que purificar. Por eso 1 Juan dice que si tú cometiste pecado, ¿qué tienes que hacer? Confesarlo, pedir perdón. ¿Hasta cuándo? Hasta que esto ya no sea algo recurrente. Claro, tenemos que tomar alguna dirección diferente. En Génesis, en el capítulo 2, la primera parte, en el verso 2, la primera palabra que aparece en toda la Biblia refiriéndose a algo que fue santo o santificado es el séptimo día. Dice Génesis 2 que el Señor acabó sus obras en el séptimo día, lo bendijo y luego dice lo santificó. Y la raíz de la palabra es la misma, Kadash, lo separó. ¿Qué hicieron los judíos a partir de ese día? O bueno, a partir de la ley, los sábados no se hacía nada. ¿Por qué? Porque el Señor había santificado el sábado. Ahora sí, ya di el contexto. Mateo capítulo 12, en el verso 1 al verso 8. No es casualidad que el Señor Jesús, estando en la tierra, nos hubiera ayudado a través de estas acciones a no cometer el error de pensar que la santidad se refiere al tipo de vestimenta, a lo que nosotros comemos, a la forma en la que nosotros tenemos cierta apariencia o cierto molde, sino dice en el verso 1, por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados un día sábado. Hermanos, el sábado estaba ordenado que la gente no tenía que salir, no tenía que trabajar, no tenía que viajar, no tenía que hacer nada. Jesús se andaba yendo de un lugar a otro en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas, cosa que no estaba permitido. Los sábados tampoco se cocinaba. Eso también se parece por acá, ¿verdad? Los sábados no se preparaba la comida, se preparaba desde el viernes y se dejaba listo para que el sábado solo se sirviera y a comer. No podías salir a leñar, no podías ir a comprar. El sábado te quedabas en tu casita y claro, podías salir nada más a la sinagoga a leer y luego regresar. Porque era un día en el que el Señor había dicho, ese día es un día santo, es un día apartado, es un día en el que tú vas simplemente a disfrutar de la creación y reflexionar en lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en su ministerio? La Biblia registra al menos 7 ocasiones en las que Jesús hizo algo no permitido en sábado. Y esto nos lleva a preguntas. ¿Por qué si el sábado ya era santo, Jesús no cumplió como tal? E incluso pareciera ser que a propósito hacía cosas en sábado. Hermanos, platicábamos hace mucho tiempo que la santidad hoy se ve como alguien que está detrás de este lugar, que tiene que tener saco, corbata, que los que entran acá mujeres no deberían tener oro, no deberían, ni hombres, ¿no? Mujeres no deberían ponerse pantalón, hombres deberían todos de parecer como de Corea del Sur, así, el mismo color de pantalón, camisas blancas o de colores que se vean no llamativos. Y se ha extendido esta idea de que si yo veo a una persona así, manga larga, predicador con una Biblia de 5 kilos bajo el brazo, eso representa santidad. O si veo que pasa alguien diferente, eso no es ser santo. Jesús vino a mostrarnos que la santidad o el consagrado a Dios no se refiere únicamente a cumplir ciertos rituales, sino más bien es algo más profundo. Y esto es donde vamos tal vez al menos a mí, me sirvió un montón para romper muchos esquemas en mi mente. Y subí esta imagen generada con inteligencia artificial porque en Éxodo, en el capítulo 12, cuando se relata la Pascua, cuando el Señor estaba cumpliendo la liberación del pueblo de Israel, de donde estaba esclavo en Egipto, el Señor ordena que separen a un cordero. Es la misma raíz de la palabra para decir que consagren.
que santifiquen a un cordero. Y este cordero no podía ser cualquiera, tenía que ser un cordero o un cabrito de 1 año, sin defecto, y que lo tenían que cuidar. Y aquí me puse a pensar en un montón de cosas. Hermanos, ¿alguna vez los que se dedican a crianza han visto que cuando hay un animal, en este caso un semental, o un animal que sirve para cierto propósito, hasta lo encierran en un cuadrito aparte, para que no lo vayan a lastimar, para que no se vaya a mezclar con nosotros? Y este animalito recibe trato especial, mejor comida, mejor atención, mejor cuidado en todos los aspectos, y diríamos que está consagrado a Dios, porque en este caso la Pascua se repitió, el Señor dio la instrucción que para el próximo año, desde 1 año antes, cuando nacían los corderitos, aproximadamente en el mes de febrero, creo correspondiente a nuestro calendario, cuando nacían, empezaban a ver al mejor y lo guardaban y lo separaban. Y durante todo 1 año lo iban cuidando. Hermanos, ¿para qué lo cuidaban? Lo encerraban y le daban todo lo mejor, y nosotros diríamos que, wow, qué privilegio. Ustedes saben esa historia, ¿verdad? La del pavo y el puerco, donde estaban en la granja y todos estaban molestos porque el pavo recibía la mayor atención. Pero el 25 de diciembre extrañaron al pavo, porque el que recibía la mejor atención, el 24, le dieron cuello y ya estaba preparado. Y los demás animales seguían viviendo felices en la granja porque ellos no tenían una fecha de expiración. Qué triste es ser pavo y saber que el 24 de diciembre es el día que te vas a morir, ¿verdad? Hermanos, el cordero fue separado, cordero de 1 año, era guardado, cuidado, protegido, porque la santidad tiene un propósito. Esto es lo que nos ha hecho falta a muchos, me incluyo obviamente, y nos ha hecho falta entender cuál es el propósito de la santidad. A ver, volvamos al plano general. Dios hace el mundo, hace los animales. De repente el Señor dice: voy a hacer algo mucho mejor. Voy a hacer a alguien como yo, a mi imagen, en ciertas cosas. Lo puso en el huerto. Esta creación se revela a su mandamiento, decide hacer su propia vida, y el Señor entonces le empieza a revelar uno de los atributos más grandes que Él tiene, que es su santidad. Hermanos, no es que yo me ponga a pensar mucho como eso, ¿verdad? Pero si yo fuera Dios y mi creación se apartó, hago así, los elimino y vuelvo a empezar otra cosa. Ok, los humanos no sirvieron, vamos a ser marcianos. No sirvieron, venusinos, y le voy cambiando. El Señor se muestra a los seres humanos y les dice: yo soy santo, y en lugar de que los elimine de la tierra, el Señor tiene un plan, y de repente dice: les voy a mostrar cómo es alguien a mi imagen, como fue al principio. ¿Quién era aquel? Jesús. San Juan capítulo 1, estaba en el principio, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Jesús, como todos lo pensaríamos, si era el representante de Dios en la tierra, si era Dios mismo encarnado, debería de andar por ahí eliminando a todos los que se opusieran a sus mandamientos, debería de mostrar su poder y aplastar a todos aquellos que estén en contra. ¿Qué hizo el único ser humano, después de Adán, que llegó a ser santo por naturaleza? Es muy importante esa palabra, por naturaleza. Ese cordero, Juan lo ve en las aguas y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, el error de la iglesia es pensar que la santidad es encerrarnos en nuestra burbuja y que nadie se acerque a mí para que no me contamine, para que yo no sea como ellos. Y hemos perdido de vista que Jesús, el único santo, lo que hizo fue mezclarse entre ellos, pegarse a las personas más bajas que habían ahí. ¿Para qué? Para salvarlos. La santidad se refleja en cuán preocupados estamos por alcanzar a los que no conocen a Cristo. La santidad no es hacernos de la vista gorda, que se maten entre ellos, sino preocuparnos
por aquellos que no conocen a Cristo. La santificación, el proceso constante de mantenernos más cerca de Dios, debe de tener como fin que la gente se salve, no porque nosotros lo vayamos a salvar, sino porque nosotros les vamos a decir que así como nosotros no éramos dignos, Él nos separó, Él nos consagró. El que santifica es el Señor, el que purifica es el Señor, el que escoge, el que hace todo el trabajo es el Señor. Pero ¿qué es lo que yo hago? Yo todos los días trato de cuidar, ser como Él. ¿Y cómo se logra eso? Hermanos, los sacerdotes de las 12 tribus, solamente la tribu de Leví fue escogida para ser sacerdote. ¿Y cuál era la diferencia importante de las 12 tribus, en este caso la tribu de Leví? ¿Cuál fue la diferencia importante? Que ellos eran los que iban a estar continuamente en el servicio a Dios. Es decir, para que nuestra santidad, que no es algo que hayamos ganado, sino algo que el Señor nos da, esa etiqueta de separado, pueda permanecer, lo único que tenemos que hacer es estar cada vez más cerca de Jesús. Acabamos de leer lo que sucedió en Mateo. Los discípulos tenían hambre. Hermanos, ¿por qué se atrevieron los discípulos a arrancar espigas un sábado? Porque Jesús estaba ahí. Si Jesús no estuviera en la barca, si Jesús no estuviera caminando con ellos en sábado, lo más seguro es que ellos tendrían que regresar y agarrar comida en sus casas. Pero porque Jesús estaba ahí, ellos pudieron, digamos en cierta manera, romper el día sábado. Hermanos, el Señor Jesús nos muestra que el camino de la santidad tiene que implicar un sacrificio y tiene que implicar salvación. Es correcto privarse de muchas cosas, porque eso lo dice Primera de Pedro, uno de los tantos versos. Dice, cuiden su manera de vivir. Voy a alcanzar a aquellos y en cada caguama que yo le invite le voy a poner un verso bíblico. No, eso es absurdo, ¿no? Pues, bueno, podrías ponerle bienaventurado porque verás al Señor, pero no tendría mucho caso, ¿no? Hermanos, el sacrificio de privarte de muchos de los placeres que tú quieres, que yo quiero, día con día, al final el beneficio es que las personas que no conocen a Cristo podrán entender que también tienen su amor disponible en el momento que ellos lo requieran, en el momento en el que ellos reconozcan que el único bueno es Dios. Y si se dan cuenta, no hablamos para nada de, no te pongas esta ropa, no hables esto, no te pongas esto, no hagas aquello, porque eso es totalmente externo. El Señor Jesús vio a la gente que cumplía eso y dijo, sepulcros blanqueados, que por fuera se ven bonitos, pero por dentro, un sepulcro que tiene, vamos al cementerio y veremos, hermanos, en el norte donde se enterran narcos, tumbas tienen hasta aire acondicionado. Ni en nuestra casa tenemos todo climatizado. Y ahí las tumbas tienen aire acondicionado. ¿De qué sirve si lo que está dentro está muerto? ¿De qué serviría aparentar algo si por dentro, que el Señor ve nuestro interior, sabe que somos un fraude, que somos un fracaso en ese sentido? La santidad que el Señor nos pide es simplemente que tú entiendas que Él ya te separó, que Él quiere que tú seas como Él y que para lograrlo tienes que permanecer a su lado. Y que va a haber momentos en los que vas a tener que negar el placer de tu carne. ¿Por qué? Porque Él lo hizo así. Es que es más fuerte que yo. Es mentira. Hasta el momento en el que tú llegas a la cruz dices, esto es el proceso en el que realmente necesito quedarme. Negarme a mí mismo. Negar mi carne a esos placeres. Y en ese momento estás conservando la santidad. La santificación no es necesariamente el diario hacer algo, sino entender que Él ya te separó. Lo que nos corresponde a nosotros es purificar cada día lo que se haya ensuciado. Por eso el rey David decía, examíname, oh Dios, y mira si hay en mí maldad. Examíname, oh Dios. Escanea mi mente, mi corazón, mis palabras y límpiame. Hermanos, la santidad es un requisito. Ahora, solo como comentario, porque siempre surge. ¿Y el ladrón en la cruz, si él se salvó? Claro que sí. Estamos hablando de que ese hombre tenía horas de vida. Si tú piensas que tienes horas de vida, no hagas nada, hermano, porque el Señor te va a llevar al rato. Espero que no. Pero el ladrón en la cruz tenía fecha de expiración.
y no hubo tiempo de hacer nada, pero lo que sí hizo es reconocer que Jesús era el Hijo de Dios y le pidió que lo reciba en su reino. Fuera de ahí, todos los demás casos tuvieron un proceso de purificación para mantener la santidad. Hermanos, kadosh es la única forma del verbo de la raíz que se refiere a un sustantivo, o sea, que la persona es santo, no el objeto o una santificación de algo. Yo pensaba que solo Dios en las raíces, por ejemplo en Isaías 6, que solo a Dios se le aplicaba kadosh, o sea, santo, santo, santo. Pero cuando dice en Levítico 11, sean santos como yo soy santo, también lo dice así, que nosotros seamos kadosh, que nosotros seamos apartados, diferentes como Él es. ¿Y cómo lo logramos? Ya dimos toda la vuelta. ¿Y cómo lo logramos? Si no lo tengo por naturaleza. No lo tienes por naturaleza. ¿Cómo lo vamos a lograr? Acercándonos a Él. Simón, tú también estabas con ellos. No, yo ni lo conozco. No, hasta tu manera de hablar te delata. No tenía que esforzarse. Le salía natural. ¿Por qué? Porque anduvo con Jesús. La santidad no se puede simular. La santidad es un reflejo de las veces que nosotros estamos con Jesús, la cercanía que tenemos con Él y que por lo tanto vamos adquiriendo esa propiedad. Y de repente alguien te va a decir, oye, qué buena gente eres, qué buena persona. Tú sabes que no eres buena persona, pero lo que sí sabes es que Dios está trabajando en ti. Por eso se refleja algún atributo de los que Dios... Hermanos, vamos a ponernos de pie. Y hemos hecho todas las semanas esto, pero hoy sinceramente deberíamos de examinarnos a nosotros mismos, y si no hemos decidido estar en santidad, si hemos estado jugando a una apariencia, hoy debe ser un momento para hacer una oración y decirle al Señor, perdóname, porque he estado fingiendo, me he pintado bonito como sepulcro, pero estoy muerto por dentro. La santidad que Isaías vio, dice, cuando él dijo, soy hombre de labios inmundos, dice que un ángel agarró un carbón del altar y se lo puso en la boca. No dice la Biblia si le ardió, yo creo que sí. Y le dijo, tu pecado está limpio. O sea, ha sido limpiado del pecado. ¿Por qué? Porque eso que estaba ahí en el altar ahora formó parte de él. ¿Dónde? Donde él tenía debilidad, en sus palabras. Hermanos, tú sabes de qué pie cojeas. Tú sabes, yo no lo sé, no quiero saberlo. Tú sabes dónde están esas áreas que estás simulando. Dios lo sabe también. Este es el momento de decir, como dijo aquel, soy un hombre de labios inmundos. Señor, tú sabes que aquí está mi área de oportunidad. Límpiame. Pongámonos de pie, hermanos.